Hola, buenos días, mi nombre es Rubén Pérez y hoy vamos a continuar el proyecto que, si hacemos un poco de memoria del vídeo anterior, consistía en intentar predecir el valor del Bitcoin a través de los tweets que publicaba la gente en la red social Twitter. Realmente es un experimento espectacular. Ya vimos en la parte introductoria que íbamos a utilizar la reputación online, que es un nuevo concepto que no se basa en el sentimiento, sino en la reputación de los tweets. El caso de, por ejemplo, estoy muy triste porque ha fallecido X, lo consideramos como positivo, porque estar triste significa que esa persona tenía algo de valor y entonces tenía una reputación positiva, a pesar de que el sentimiento, estoy muy triste, es negativo. Vimos eso en el vídeo anterior, lo expliqué más detenidamente. Vimos también un poco los algoritmos PLN, que son los algoritmos que tratan un poco de analizar el lenguaje natural. Y vimos cómo BERT y Bader iban a ser los algoritmos utilizados pues, para predecir este sentimiento y esta reputación en este proyecto. Vamos a continuar con los siguientes puntos, que realmente va a ser bastante largo este vídeo. Y el primer punto es analizar un poco el dataset que hemos utilizado. Cabe destacar que en la web 1938, como título comparación de la utilidad del análisis automático de la probabilidad reputacional respecto al análisis del sentimiento para predecir valores en bolsa, vais a encontrar todo lo que estoy comentando aquí. Y después os enseñaré también cómo en el Zenodo, en una web de intercambio de bases de datos, también hay información y está volcada las dos bases de datos que voy a comentar a continuación. Dicho esto, vamos a ir al principio de todo, que fue la búsqueda de bases de datos. Realmente en este proyecto, como íbamos a utilizar una terminología nueva, la terminología, un concepto mejor dicho, la polaridad reputacional, no había nada. Tampoco no había nada, ninguna base de datos sobre tweets publicados relacionados con el Bitcoin, etc. Al final decidí realizar una base de datos que consistiera en un conjunto de tweets analizados respecto a la polaridad reputacional y respecto al sentimiento, y encima que tuvieran correlacionados el precio del Bitcoin en una franja de tiempo. Para ello, ¿qué es lo que hice? Lo primero que hice fue informarme de cómo poder captar esos tweets. Realmente la red social Twitter es una red social que utiliza muchísima gente, que permite hacer post de como máximo 280 caracteres, que eso permite ser muy conciso. A mí me va a ayudar muchísimo, porque si eran posts muy elevados, pues a lo mejor los algoritmos PLN pues tardarían mucho tiempo en hacer el análisis. Pues aquí con 280 caracteres obtenía realmente una base de datos muy interesante. Después, Twitter también ofrece una API que la podemos ver un ejemplo de utilización en mi GitHub con el nombre tuepi.py, que es una API al fin y al cabo que permite generar una configuración que descargue todos aquellos tweets relacionados con la temática. En nuestro caso fue el Bitcoin, y en un lenguaje, en nuestro caso fue el inglés. En un vídeo anterior ya comenté un poco más detenidamente cómo utiliza esta API. Os recomiendo que lo busquéis en mi canal, y si no, directamente en la web tenéis un tutorial de cómo poder solicitar las credenciales a Twitter y cómo poder almacenar esa información, esos tweets, en un documento .csv que podéis después utilizar para realizar vuestros análisis del lenguaje o lo que consideréis oportuno. El siguiente punto también era blockchain.info, que es una web que nos permite obtener información bursátil sobre el Bitcoin, es decir, el precio que ha tenido la última hora perdón, 24 horas, el precio que ha tenido el Bitcoin de media durante las últimas 24 horas, la capitalización del mercado, el precio en este momento, etc. Al final es una serie de información económica muy interesante para correlacionarlo con los tweets. Lo que yo hacía era exactamente cada hora, creo. Si no recuerdo mal, pedir la información del Bitcoin bursátil cada hora, y de esa manera obtenía el... perdón, obtenía pues el valor para después correlacionarlo. Los resultados que han sido. Los resultados han sido, por una parte, un Bittweet dataset donde están marcados también la información, el análisis del sentimiento, y por la polaridad reputacional con 792.792 registros, ¿vale? Del 28 de marzo de 2019 al 27 de agosto de 2019. La verdad es que es una base de datos muy completa
que la podéis descargar desde Zenodo. Bitwit Dataset, aquí está mi usuario y hay 22 descargas y realmente es una base de datos muy útil si queréis hacer proyectos relacionados con el PLN, procesamiento del lenguaje natural. Y después hay otra base de datos con 26.604 registros que componen de todos los datos económicos recogidos desde el 20 de marzo hasta el 27 de agosto, que es aquí. Como os he dicho, era hora a hora, se iba recogiendo los valores del Bitcoin y a partir de ahí se correlacionaban con los tweets y con el análisis que había hecho sobre el sentimiento y la polaridad reputacional. ¿Qué es lo que hice? De todos esos tweets que había obtenido, cogí 1805 tweets y los analicé acorde a su polaridad reputacional y acorde a su sentimiento. Ya vi en ese momento que habían una serie de referencias, es decir, habían tweets considerados con polaridad reputacional negativos, un 17%, que de sentimiento y de sentimiento un 22%. Ya vemos que hay una diferencia de yo consideraba negativo, el sentimiento consideraba negativo. Positivos, 68% positivos, 78% positivos, y ya neutros, 45% en polaridad reputacional eran neutros, pero en cambio eran el 40% en sentimientos. Eso no significa que sean iguales, por ejemplo, 38 y 38 son iguales, pero no son iguales, es decir, no están compuestos por los mismos 38%. Lo veremos en una matriz de confusión perfectamente. Y es que el 37% por los casos eran idénticos, solamente, pero después ya iban chocando. Por ejemplo, en esta matriz de confusión ya vemos que el sentimiento que sea positivo, sentimiento positivo, pero la polaridad reputacional sea neutra, hay 248. Ya vemos que chocaba los dos conceptos. Con sentimiento neutral, ¿vale? Un sentimiento neutral, pero la polaridad reputacional positiva, sentimientos neutral, pero la reputacional positiva, 156. También ya chocan, es decir, hay muchas cosas que yo consideraba como sentimiento, que expresaban un sentimiento neutral, pero en cambio la polaridad reputacional era positiva. Y que fuera el sentimiento negativo con polaridad reputacional, pues sentimiento negativo con polaridad reputacional positiva, 132, es bastante elevado. Si queréis ver un poco el tema de cómo evoluciona el Bitwit Dataset o cómo se ha producido el etiquetado, os recomiendo que leáis este apartado, que es muy interesante. Aquí está todo el tema de recolección, cómo se ha realizado, pero hay un apartado, que es este, donde podéis ver ejemplos de etiquetados. Os lo recomiendo mucho porque si os interesa, pues cómo los consideran los neutrales, es muy importante ver las diferencias entre los conceptos. Volviendo al proyecto. Ahora lo que deberíamos hacer para correlacionar la evolución del precio del Bitcoin con el análisis del sentimiento, se han guardado los tweets, ¿vale? Por horas. Y ahora lo que hemos hecho es añadir el valor del precio del Bitcoin en esos determinados momentos. Y ahí es donde se genera todo el sistema que después yo voy a utilizar para el diseño experimental. Ahora realmente ya hemos acabado de etiquetar todos los tweets, tenemos la base de datos generada, hemos de aplicar BERT. ¿Y cómo tenemos que aplicar BERT? Pues tenemos un grupo de tweets, esos 1800 tweets etiquetados manualmente a través de la codificación que habéis encontrado en la web, y hemos aplicado dos algoritmos diferentes para predecir la polaridad reputacional y el sentimiento. Estos dos algoritmos lo podéis ver aquí en Google Project Adapt, que es el que he utilizado con métrica de ceros y unos, y este que es el ver Toxic Comments Multilabel, que es con diferentes etiquetas. ¿Cómo eran las etiquetas en el multilabel? Pues aquí lo veis. 100 negativo, 010 positivo, 001 neutral, y en el que podía tener más rango de etiquetas, pues 0, 1 y 2 para la primera implementación. Las dos implementaciones las podéis consultar y como son muy técnicas os recomiendo que lo cojáis con tranquilidad, y aquí lo podéis ver directamente, toda la configuración, cómo se realizaban los datos, cómo entraban, etc. Os aviso que tienen que ser ordenadores potentes con mucha memoria RAM para poder ejecutar estos programas. Dicho esto, las dos implementaciones, ¿cuál era la mejor y cuál hemos utilizado? Pues la implementación 2, la multilabel. ¿Por qué? Porque en el análisis de sentimiento el 90% de los casos lo hacía correctamente
y en la reputacional el 87%. En cambio, en la implementación 1 solamente el 83% en el sentimiento y el 75% en reputacional. ¿Qué es lo que hace BERT? BERT lo que hace es analizar no solamente el lenguaje, el tipo de palabras que hay allí, sino cómo están situadas en la oración para ver qué tipo de correlación existe en el grupo de entrenamiento y el que están utilizando como el test. Es decir, si yo sitúo la palabra bien en un determinado momento, en una determinada situación, con un determinado contexto, le da mucha importancia al contexto BERT, entenderá que todas aquellas frases que tengan bien en un contexto similar serán del mismo tipo que yo le he definido en mi entrenamiento. A grandes rasgos es así como funciona. Es muy importante el contexto. Normalmente hasta este momento, hasta que Google inventó BERT, se daba mucha importancia al vocabulario en sí y no al contexto de las oraciones. Vader le da mucha importancia a las palabras, pero no al contexto. Aunque Vader lo que tiene es que tiene etiquetado mucho lenguaje, mucha expresión natural, que es otra historia diferente. Dicho esto, para predecir la evolución del precio del Bitcoin utilizamos redes neuronales. Aquí está la definición técnica de qué tipo de red hemos utilizado. Recomiendo que también vayáis al proyecto y analicéis un poco cómo se ha realizado este sistema. Ahora lo que vamos a tratar va a ser la parte más importante del proyecto, los resultados. De acuerdo a lo que hemos comentado anteriormente, hemos decidido cuál va a ser nuestro algoritmo. Aquí lo que podéis ver es la tabla respecto a la probabilidad reputacional, pues los negativos, positivos y neutros, qué precisión ha tenido el algoritmo, qué recall ha tenido y qué F1 ha tenido. O sea, estos son datos de predicción, al fin y al cabo, y estos son también respecto al sentimiento con BERT, ¿vale? ¿Qué resultados hemos obtenido? ¿En cuáles ha acertado más? ¿Cuáles ha fallado? Pues aquí lo tenéis. Volviendo atrás un poquito, lo que veo es que el positivo a lo mejor es lo que más le cuesta. No, los negativos, perdón, aquí lo podéis ver. Los negativos era lo que más les costaba al fin y al cabo de detectar, es donde más fallos ha obtenido. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos utilizado una red neuronal, iba a decir red social, disculpad, red neuronal dándole como elementos de entrada la cantidad de tweets positivos, negativos y neutrales que han habido en una determinada hora, la cantidad de tweet total y hemos intentado predecir el valor del Bitcoin en ese instante con esa información. Como entrenamiento ya le habíamos proporcionado esa información en determinados momentos, cada hora durante 3 meses y los siguientes 2 meses lo hemos utilizado como test. Aquí veis más o menos cómo ha ido la información, qué correlación tenían la cantidad de cada uno de los campos con la evolución de su precio, por eso veis que la del medio es totalmente roja, existe mucha correlación, pero a partir de ahí ya podéis ver que donde menos existe correlación, y bueno, esta información está disponible a través de la web en el apartado correspondiente de resultados del proyecto. Aquí podemos ver cuál ha sido la evolución del precio del Bitcoin en el periodo escogido como test. Vemos que ha habido ha habido una cierta subida, ha habido una bajada importante y ha vuelto a haber una subida. Esto es lo que hemos obtenido porque el precio, si no me equivoco, era el color amarillo y el azul representa la predicción que hemos tenido. Como podéis ver, nosotros no hemos conseguido una muy buena predicción con Vader. Vader era un tipo de análisis del lenguaje natural basado en las palabras, no en el contexto como BERT, aunque sí que es real que tiene muchas palabras del lenguaje natural, expresiones actuales, que ya están incluidas en este algoritmo y por lo tanto es analiza el sentimiento muy bien para lenguajes naturales, para Twitter, para redes sociales, por ejemplo. Y ahora viene lo interesante de todo. Convert, mirad, directamente la probabilidad reputacional coincide al milímetro casi con la evolución del precio del Bitcoin, cosa que no pasa con el sentimiento. ¿Esto qué demuestra? Esto al fin y al cabo demuestra que con la probabilidad reputacional puedes predecir el valor del Bitcoin
con un grado de acierto mayor que el sentimiento. Es verdad que las redes naturales te dan el mejor resultado. Es decir, es muy bueno para... Lo que yo he detectado siempre que he utilizado redes neuronales es que es muy bueno para predicciones así en entornos de estudio y tal, pero cuando lo pones a la realidad, si la red neuronal escoge un camino erróneo, falla, y falla muchísimo. Entonces, en este entorno de estudio, mirando entre comillas al pasado, y hemos visto que la red neuronal tiene la capacidad a través de la polaridad reputacional de obtener el mejor resultado. Pero en un momento actual la red neuronal seguramente no acierta tanto como se muestra en un entorno de test. ¿Vale? Es un pequeño matiz porque si nos vamos, después de hacer este proyecto inventaría un algoritmo de trading automático y ya estaría fuera. No, es un poco más complicado. Esto es, como así decirlo, un algoritmo que te va a dar una característica más para analizar el precio del Bitcoin junto con el análisis técnico para tú ver qué tipo de apuesta tienes que hacer en cada determinado momento. Pero es una herramienta que es muy útil. Y claro, hay gente que está utilizando el sentimiento cuando realmente debería utilizar la probabilidad reputacional con BERT. Aquí tenéis un poco la información que he obtenido y las conclusiones al fin y al cabo. Las conclusiones es que la probabilidad reputacional y el sentimiento es diferente y que la probabilidad reputacional es más útil que el sentimiento. Y que al fin y al cabo BERT es un lenguaje muy potente que nos va a permitir analizar este nuevo concepto. Esas son las conclusiones que os quería comentar. Hay un poco de información y os recomiendo que entréis a la web 1938.com.es, donde está todo el proyecto explicado y analizado. Cualquier cosa ya sabéis, me lo podéis preguntar por los mecanismos de contacto que hay en la web. Y os recuerdo que tenéis las bases de datos disponibles para comprobar todo lo que os he dicho, para jugar, para experimentar y para hacer lo que consideréis vosotros oportuno con la información. Muchísimas gracias, un saludo y salud para todos.